Muy buenos días a quienes nos acompañan día de hoy, 24 de marzo, en el desarrollo de la conferencia magistral titulada Estudios actuales sobre el injusto y la culpabilidad en derecho penal, que va a estar a cargo del doctor Héctor Manuel Centeno Buendía, conferencia correspondiente a la edición número 14 de los lunes universitarios, que es un producto académico a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del MINJUS. El estudio del injusto y la culpabilidad en derecho penal se centra en la teoría normativa de la culpabilidad que enfatiza la reprochabilidad de la conducta como base para la sanción. Son temas que el expositor del día de hoy nos va a ilustrar, eh, pero previo a ello vamos a dar lectura a la hoja de vida de nuestro doctor Centeno Buendía. Él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en Derecho Penal, con estudios completos de doctorado en Derecho en la misma universidad. Es profesor en la unidad de posgrado de la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También en la Universidad Nacional de Trujillo y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Es investigador científico del Instituto de Filosofía y Derecho Penal. La conferencia tiene una duración de 60 minutos, al término de la cual habrá el tiempo para las preguntas que el público participante desee hacer a nuestro expositor. Entonces, sin más, ya dejamos en el uso de la palabra al doctor Centeno para el inicio de su conferencia. Doctor, por favor. Ok, muy agradecido ante todo, agradeciendo a la invitación del Ministerio de Justicia y a todos los que están presentes. El tema a trabajar es esta relación entre antipublicidad, culpabilidad y su implicancia en el campo de la jurisprudencia. Bien, antes de empezar, quiero de pronto indicar metodológicamente cómo nos vamos a desenvolver en esta hora, ¿no?, de trabajo. Vamos a dar inicio a valoraciones eminentemente dogmáticas, ¿no?, para hacer la diferencia entre antipublicidad y culpabilidad, ¿no?, desde el plano normativo, y luego vamos a entrar en silla a la sesión del día de hoy con las jurisprudencias respectivas, que son lo más importante en el campo del derecho penal actual. Bien, Han Belsen, creador de la teoría de la acción final, enseñaba que habría que determinar una diferencia entre lo que es el injusto, ¿no?, el injusto y lo que es antijurídico, ¿no? Y esto es muy importante porque a veces decimos, oye, ¿qué cosa es la antijuricidad? Decimos, es lo contrario al derecho, pero esa antijuricidad es lo contrario al derecho, es decir, verificar la relación entre acción y antijuricidad para poder decir, oye, esta acción violenta contra una norma y consecuentemente violenta al derecho. Esta sería la respuesta desde una temática semiótica respecto a qué es la antijuricidad. Pues Bell se lo resolvió. Bell se dijo, no, la antijuricidad no es la relación entre la acción y la afectación al derecho, porque en todo caso, ¿qué podemos entender por derecho? Yo creo que ningún dogmático o estudioso del derecho puede dar una definición de qué cosa es el derecho y a partir de ahí decir, oye, esta es la definición concreta del derecho y por lo tanto a partir de ahí construimos la ciencia. No. Una aproximación sí nos da Belsen, ¿no? Indicar que la antijuricidad está vinculado al injusto penal, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya pues, podemos ir entendiéndonos mejor, ¿no? El injusto penal, ¿no?, es aquella categoría del derecho que conlleva lo típico y lo antijurídico, ¿no? Es decir, la conducta que está descrita en una norma, ¿no? No matar, no pecular, no hurtar, no violar, con la conducta que ataca al bien jurídico dentro del ordenamiento
que se protege, es decir, del catálogo penal. Entonces, a partir de ahí, ya vamos distinguiéndolo de lo que es la culpabilidad, ¿no? Porque esta pregunta sería, ¿no? ¿Qué es la culpabilidad? ¿No? Y alguien diría, bueno, la culpabilidad es un reproche, ¿no? Que se le hace a la conducta del autor, ¿no? Es decir, una perspectiva eminentemente ontologista, ¿no? Otro dirá, no, la culpabilidad viene a ser un reproche de carácter normativo, es decir, por no haberte conducido de acuerdo a derecho cuando tenías la posibilidad de hacerlo, es decir, no sufre anomalía psíquica, no es una persona menor de 18 años, ¿no? Adolece de una enfermedad degenerativa mental y por lo tanto su conducta puede ser típica antijurídica pero no culpable. Pues este concepto restrictivo es un concepto del siglo pasado. Si usted revisa cualquier libro de derecho penal, ¿no? Va a encontrar que la culpabilidad, algunos dicen que es un reproche, otros dicen que es un reproche a la conducta del autor. Pero uno de los más grandes, creo, penalistas después de Belzel y de Mesmer, por supuestamente Jacobs, ha sido el profesor Claude Roxin. Claude Roxin, ¿no? Quien definió y resolvió esta problemática, ¿no? En su libro Parte General, publicado en 1980, hace más de 40 años, y luego lo ha venido desarrollando, dijo, ¿no? Acá se terminó la discusión entre los penalistas del siglo XX en el sentido de otorgar a la culpabilidad criterios normativos, ¿no? O criterios eminentemente antropológicos, ontologistas, que es la vinculación de la responsabilidad del autor. Desde ahora, dice Roxin, la culpabilidad es lo que el Estado, ¿no? presupone una responsabilidad penal, ¿no? Y esa presunción de responsabilidad penal, es decir, ¿qué es culpabilidad? Es la característica de una presunción de haber realizado un injusto y que tiene como consecuencia o tendría como consecuencia una sanción penal. Es decir, la culpabilidad presupone la responsabilidad penal. Pues esto es brillante, Rossini, ¿no? Y es cierto lo que él dice, o lo que dijo, ¿no? Que a partir de ahí la culpabilidad no puede ser estudio del derecho penal. La culpabilidad eminentemente forma parte o de la criminología crítica o de la criminología sustantiva, pero no puede ser parte de una discusión del derecho penal, salvo que sea para tipo de prevención, es decir, para tipo de pena, ¿no? ¿Por qué aumentar la pena a un peligroso? ¿Por qué pronto colocar penas con agravantes genéricas o específicas? Dependiendo de la conducta del funcionario público o del sujeto activo común, ¿no? No será igual matar en alevosía, no será igual matar de pronto por sicariato que matar por el simple hecho de matar, el 105. No será igual pecular en el Estado, hablo de peculado, que en una organización criminal. Entonces, a partir de ahí se generan las agravantes específicas y las agravantes genéricas si lo hubiese. Entonces, a partir de Roxin, podemos ver que la culpabilidad ya no es un problema del derecho penal. O sea, oye, ¿por qué tengo que penar? ¿Será responsable penalmente? ¿Tendrá la cualidad esa persona de haber sido construida como persona para ser condenada? Pues esas eran las discusiones del siglo XX, ¿no? Si usted coge cualquier libro de derecho penal, usted va a encontrar ello, ¿no? O sea, esa problemática psicologista que recién resuelve, ¿no? Para mí, y creo que para muchos penalistas, brillantemente. Entonces, a partir de ahí, la culpabilidad forma parte de una presunción de responsabilidad penal que solamente opera para que el legislador coloque 20, 30, 35, cadena perpetua o ahora están pidiendo pena de muerte.
más allá que estemos de acuerdo o no con la pena de muerte. No son propuestas frente a la violencia urbana que estamos pasando. Pero si nosotros de pronto nos ponemos a pensar y a desarrollar un poco lo que dice Roxy, también es cierto que esto ya lo decía Frank von Liszt, ¿no? En su programa de política criminal de 1870, que fue parte también del Código Penal alemán, hablo del primer Código Penal alemán de 1871. 1871. Ustedes revisan los trabajos de von Liszt, van a encontrar que a von Liszt poco o nada le importaba el tema de la culpabilidad. Y eso es muy importante, ¿no? Porque hoy entramos en unas discusiones, a veces discusiones que han sido superadas entre por qué penar en el sicariato una sanción hasta cadena perpetua o pena de muerte, ¿no? Ver los grados de participación, ver los grados de indefensión de las agravantes o de los sujetos pasibles de la acción penal, ¿no? Cuando esta discusión von Liszt ya la había resuelto. Y por supuestamente Roxy para el siglo XX. ¿No? ¿Qué pensaba von Liszt? Decía, el desarrollo del derecho penal está vinculado a cuestiones semánticas del tipo objetivo. ¿No? El tipo objetivo, tipicidad objetiva, ¿no? En relación a la conducta del agente, del sujeto activo, y la violencia o el ataque al bien jurídico, ¿no? Y las formas de autoría o participación que hubiese para tal o cual configuración típica, ¿no? Y lo antijurídico, para von Liszt era lo contrario al derecho, ¿no? Quizás von Liszt no desarrolló lo que Belsen luego desarrolla, el tema del injusto, al cual me refería al inicio. Pero lo que se entiende en von Liszt, en su programa de política criminal para el campo penal, es que el tema de la culpabilidad es una forma de atenuación o una forma de exoneración de la culpabilidad a través de las medidas de seguridad. Y medidas de seguridad que están en todo código, ¿no? En todo código que se nutra o que se sienta un código defensor de los derechos humanos, un código democrático como el que tenemos. Pero la pregunta es, yo le diría a ustedes, ¿no? Que son estudiantes y que muchos de ustedes seguramente ya practican, ¿el legislador lo utiliza? Perdón, el operador lo utiliza, me refiero a los jueces, utilizan las medidas de seguridad, no la utilizan, sí la utilizan, ¿por qué la utilizan y por qué no la utilizan? Bueno, por los tantos años de experiencia que tengo como profesor y también como abogado litigante, yo podría afirmar que los jueces muy poco lo utilizan, muy poco lo utilizan. Porque en la mayoría de casos, de manera práctica, no estoy haciendo una crítica, solamente una descripción, ¿no? Personas con problemas de percepción psíquica, es decir, de poder captar entre lo que es justo y lo que no es justo, o sea, problemáticas de poder captar la antijuricidad de su conducta, cometen delitos, ¿no? La gran cantidad de penales que tenemos en el país está lleno de estas personas disfuncionales con problemas de percepción en ubicar entre lo que es justo o no es justo, ¿no? Y esto obviamente proviene de dos factores. Primero, o porque el Estado no les ha proporcionado, ¿no? De pronto las medidas correctivas, ¿no? Para poder superar esta enfermedad, o simplemente han sido personas disfuncionales que han crecido criminológicamente, ¿no? En familias problemas, ¿no? Padre alcohólico, madre disfuncional, familia de personas que sigan a todos los delitos contra el patrimonio, etcétera. Entonces, el niño va creciendo, va adoptando ciertas características. Pero esto al Estado poco o nada le interesa, ¿no? Porque para ellos existe la cárcel. Pero eso no lo decía von Liszt. Von Liszt decía, oye, el tema de la culpabilidad del derecho penal no debe ingresar.
El tema de culpabilidad tiene que ser resuelto por las medidas de seguridad. Oye, si el Estado le está otorgando al ciudadano, le otorga ciertas facultades, ciertas protecciones, y aún así encontramos personas disfuncionales, entonces hay que aplicarle la medida de curación, ¿no? Este es en principio, ¿no? Porque nuestro Código Penal mantiene esa tesis, ¿no? Pero, repito, muy pocas veces, o casi nula, son aplicadas las medidas de seguridad, ¿no? Luego se ha confundido esto, ¿no? Con la terminación anticipada, con el principio de oportunidad, ¿no? Donde los sujetos responsables penalmente aceptan una responsabilidad y para no ir a la cárcel, tratan de que se le imponga una pena, bueno, ahora menor a 6 años para que no sea una pena efectiva. Entonces, hecha esta aclaración, para nosotros es muy importante, es que cuando hablemos de culpabilidad a partir de este momento, estamos hablando de una presunción o de un presupuesto de responsabilidad penal que no le interesa al dogmático penal, ¿no? O sea, lo que estoy tratando hoy no es el tratamiento del derecho penal con fines de curación, ¿no? Como lo podríamos entender con los últimos trabajos que hay sobre neurociencia, ¿no? Lo que estamos aplicando es una dogmática estrictamente moderna a partir de Claude Rossini, ¿no? A partir de Claude Rossini. Porque Claude Rossini es el que ha resuelto este problema de la culpabilidad. Así como Belzer resolvió el problema de lo justo y lo injusto para poder tratar el tema de la antijuricidad, ¿no? Este es un tema muy importante porque nos vamos a envolver y desarrollar en el concepto positivista del derecho penal. Tanto es así que hoy tenemos de pronto, a diferencia del siglo XX, ¿no? Del siglo XX en que habían discusiones sobre el finalismo, el causalismo, sobre las dos vertientes, ¿no? Las discusiones eran, bueno, usted era docente, usted era juez, usted era fiscal, usted era abogado, usted era procurador, y las preguntas del siglo XX era, oye, ¿tú eres finalista o eres causalista, no? Esas eran las discusiones, ¿no? Ya Zaffaroni dijo en su oportunidad, eran discusiones de carácter, eh, utilizaba un término, se me fue de la memoria, ¿no? Trasnochadas, ¿no? Decía, ¿no? Son discusiones trasnochadas. Ya lo decía Zaffaroni a comienzo de los años 90. Y esto porque Zaffaroni pues, tiene un concepto mucho más amplio de cualquier penalista, y no lo digo porque no sepa más derecho penal que otros, ¿no? Sino porque él es, aparte de ser penalista, es criminólogo. Y eso para el tema de la culpabilidad, para el tema de la pena, la criminología sirve mucho para darle autonomía procesal y sustantiva a la teoría de la pena, ¿no? Porque usted mismo lo va a encontrar cuando analice el artículo 45 y 46 del Código Penal. La forma y circunstancias, cómo se cometió el delito, la manera en que actuó la gente, ¿no? Las carencias sociales que hubiera sentido la gente, y por ahí, pues, una otra medida criminológica, ¿no? Hablo de una criminología positivista a partir de Weber, a partir de la aplicación ya de fines de los años 80, ¿no? Que fue también de pronto un manejo muy práctico para las constituciones que se hicieron a partir de los 80 para adelante y los estados democráticos como que tenemos, ¿no? Un estado democrático social de derecho, con parlamento, con jueces independientes, con fiscales independientes y con una autonomía de todo el aparato del Estado y sobre todo de las tres categorías, ¿no? Un poder judicial libre, ¿no? Un poder ejecutivo de la misma manera libre, ¿no? Y evidentemente, pues, un control del Tribunal Constitucional para que estas normas o estas resoluciones sean con carácter del derecho. Pues eso lo tenemos, ¿no? Nuestro país es un Estado democrático y constitucional. Entonces, de esa perspectiva, ¿no? Vamos a encontrar que
el análisis siempre será un análisis primero siométrico o siométrica de pronto al analizar la norma, ¿no? Y evidentemente el constructo al cual todo penalista no puede huir, ¿no? Ese constructo que no es el constructo que conocíamos en el siglo XX, oye, tú eres finalista, tú eres causalista, no, sino es el avance del derecho penal en campos kantianos y hegelianos, ¿no? Porque en realidad el avance kantiano es, oye, si A es A, su consecuencia formal, si nutre el concepto B, entonces C, ¿no? La categoría, en todo caso, de imposición. Si lo llevamos al campo penal, esa categoría de imposición sería, si alguien viola una norma de carácter penal y su conducta es antijurídica, en consecuencia, la pena es tanto, o sea, su culpabilidad. No, no vamos a analizar si esta persona adolece de anomalía psíquica, si es un menor de edad. Si esto fuera así, el análisis de la culpabilidad no va a estar dentro del campo de poder indicar qué cosa o qué o de qué manera el sujeto actuó cuando cometió la infracción, sino vamos a ver el catálogo penal hasta dónde esta persona puede ser exonerada de pena por una grave alteración de la conciencia o por la minoridad de edad, ¿no? Bajarle la sanción penal. Pero esto en política criminal no sirve. No sirve por las nuevas modificatorias que han habido respecto a los delitos contra el patrimonio, más concretamente robo agravado, y probablemente lo incluyan ahora con el sicariato, ¿no? En el cual ya no solamente se es responsable penalmente a partir de los 18, sino la edad ha bajado, creo que hasta 16. ¿No? Entonces, esto de una u otra manera violenta el marco constitucional para algunos y para otros no. Si nosotros seguimos, repito, la viabilidad que Roxy nos ha enseñado, que la responsabilidad penal no es otra cosa que la culpabilidad, y este es un problema ya que tendrán que trabajar los criminólogos y que los jueces deben tener en cuenta al momento de resolver, porque la ley está ahí, ¿no? Más allá que le apliquen el tercio, ¿no? El sistema de tercios, perdón, para aplicar la sanción penal. Porque la aplicación, en todo caso, del derecho con un fundamento definitivamente positivista no nace solamente con Kelsen, ¿no? Nace con los trabajos de Savigny, de Pushta y de Jering, ¿no? Quienes ya nos enseñaban que el valor importante del derecho es la jurisprudencia. La jurisprudencia, ¿no? Porque cuando usted hace teoría del derecho, teoría normativa, no solamente para el campo penal, sino para todo el campo del derecho en general, el que le da la validez al derecho es la jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia es la que le va a dar validez al derecho, va a decir, oye, esta jurisprudencia vincula a los jueces para en casos donde hay identidad normativa, identidad de sujeto, aunque los hechos no sean los mismos, ¿no? Vincula esta sentencia para resolver un caso dado. Ejemplo, la sentencia plenaria 1/2017, evacuada por todos los jueces supremos en el campo del lavado de activos. Acuérdense ustedes que hubo una sentencia anterior vinculante, ¿no? En el cual fue firmada por 5 vocales, los cuales 2 están procesados, no me interesan los nombres, ¿no? Justamente no por haber dado esa casación, sino por otros temas de corrupción, si serán culpables, no serán culpables, es un tema ya que será resuelto por los jueces. Pero en esta casación, que fue, vuelvo y repito, anulada por una sala, por la resolución de sala penal, todos los jueces, ¿no? Se unificaron para anular la sentencia vinculatoria que decía, para el tema de lavado de activos, para procesar y sentenciar es necesario encontrar el delito precedente, ¿no? Y evidentemente esta teoría puede encontrar para el campo de los delitos de lavado de activos, delito precedente, no solamente hace difícil desde ya la investigación y menos aún una responsabilidad, ¿no? Muchos críticos, ¿no? Provenientes no solamente de la Fiscalía Suprema,
sino también de un alto grado de profesores especialistas en el tema del lavado de activos, hacían sus críticas constructivas respecto a esta norma. Sin embargo, decimos, era una casación. Y era una casación vinculatoria, o sea, que obligaba a los fiscales. Oye, mira, tú no puedes investigar si es que no hay delito precedente. Y entonces iban llenando las carpetas, y no podía dar ni siquiera su primera disposición a investigar, porque había una resolución vinculante. Peor aún, no podías tú sentenciar si no has encontrado el delito precedente. La pregunta es, ¿y qué pasa si el delito precedente lo encontráramos nosotros en la etapa ya final, ¿no?, de la investigación preparatoria, cuando el fiscal solicita una presión de 60 días más? Ese delito precedente que ya lo encontramos, porque hicimos de pronto un trabajo con la unidad de inteligencia financiera, un trabajo con SUNAT y con toda la metodología que te da el sistema de alerta bancario, con la ausencia de compliance o compliance, como quieran pronunciarlo, hemos encontrado esta evidencia. La pregunta es, ¿precisamente podría incorporarse esto a la etapa intermedia? Algunos dirán sí, otros dirán no. Los que dirán no, dirán y con justa apreciación, oye, pero esta información recién usted la ha obtenido como fiscal y no ha habido contradicción. O sea, no he tenido la oportunidad yo como abogado o yo como imputado, no he tenido la oportunidad de contradecir esta imputación. O sea, no la he tenido, ¿no? Y hoy aparece como forma o aparece como parte de una acusación sustancial o formal del Ministerio Público, lo que es peor, en audiencia de prisión preventiva. De pronto el fiscal todavía no obtuvo ese elemento precedente y lo obtiene justamente el día en que va a formular su pretensión de prisión preventiva. Y lo que hace en la práctica es correr traslado a los abogados para que los abogados lo puedan leer en un día o en 2 días, a lo máximo 24 horas, y evidentemente puede contradecir ese órgano de prueba o esa prueba o ese acto de investigación, ¿no? Uh, y había ese gran problema, ¿no? Entonces, evidentemente, los que estaban investigados por lavado de activos, pues estaban contentos, ¿no? Porque evidentemente, pues se hacía muy difícil investigar y menos sentenciar por lavado de activos. Y en el tiempo que duró esta jurisprudencia, cerca de 3 a 4 meses, muchos casos fueron sobreseídos, ¿no? Muchos casos fueron sobreseídos, ¿no? Y esto dio un sistema de alerta a los fiscales, ¿no? La fiscalía fue la primera en protestar contra esta vinculante y pues solicitó a la Corte Suprema se haga un acuerdo plenario de todos los jueces para ver si esta casación era correcta. Pues bien, luego se hizo el plenario, ¿no? Y se llegó a la consecuencia de que evidentemente esta sentencia vinculatoria era nula porque afectaba no solamente el órgano de prueba, sino la interpretación del 1106, que era el decreto legislativo de la OEA. Y para ello habría que y para ello habría que sostener las normas de reenvío que estaban en el propio decreto legislativo que reprimía el delito de lavado de activos, ¿no? Y esto eran tres. Primero, que cuando el legislador habla de el lavado de activos, más que nada, más que lo que es la conversión, la transferencia, se está refiriendo básicamente a una interpretación normativa. Esa conversión y transferencia que puede estar en el campo, básicamente lo que es la colocación, la integración y el suministro de la conducta delictiva en el campo de lavado de activos, tiene que ser un marco de interpretación, ¿no? Eso fue la ponencia de mi maestro Víctor Prado, quien sostuvo esa parte temática con los votos de los 12 o 14 vocales supremos. Se anuló esa sentencia vinculante. Ya en el campo procesal que le tocó al profesor San Martín, ¿no? Para el tema de en este caso de la medida de prisión preventiva, no solamente para lavado de activos, sino para otro delito, ¿no? Vinculado básicamente al grado de
al grado de peligro procesal. Pero para lo que nos compete a nosotros, o sea, lo que nos interesa a nosotros, es ver cómo esa construcción que Savigny Puigdemont hablaba antes de Kelsen, que es la jurisprudencia, y ya con Kelsen, ¿no? Evidentemente, es la que le da la validez al derecho. Ahora, y ahí encontramos otro problema. Muchos suelen confundir, y qué bueno que el Ministerio haga estos cursos, ¿no? Sobre todo para los estudiantes, ¿no? Muchas veces se confunde culpabilidad con dolo, ¿no? Y eso lo vemos inclusive hasta en algunos operadores jurídicos. El dolo no tiene nada que ver con la culpabilidad. Hemos dicho, desde von Lis y ya con Roxin, la culpabilidad no forma parte del tripartito del derecho penal. Ojo, yo todavía veo cursos que dicen, ¿no? Tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, conozca lo que es la teoría del derecho, la teoría del delito, ¿no? Y veo ahí pues algunas ponencias que le dedican mucho tiempo al tema de la culpabilidad, cuando esto ya desde la época de Roxin, 1980, que publica su obra, el TAN, que es el tipo penal y su relación con el derecho penal, parte general, ya la había desechado. Porque la culpabilidad no forma parte del derecho penal. La culpabilidad forma parte de la política criminal y quizás también de la criminología crítica. Esto no significa que no estudiemos la culpabilidad, pero en el momento de los fallos, lo que se ve es el injusto penal, o sea, que la conducta sea típica y antijurídica, porque si no lo es, no será culpable. Nadie puede penar en un Estado de Derecho si no se ha detectado la antijuricidad y la culpabilidad, la antijuricidad y la tipicidad que vendría a ser el injusto penal. Entonces, ese contenido del dolo, oye, ¿qué es el dolo? Conocimiento y voluntad. Todavía lo veo y lo escucho en algunos profesores de Derecho Penal responder que el dolo es conocimiento y voluntad. Pero esto es cierto. Esta es una concepción del derecho penal del siglo XX para atrás. Yo diría de 1990 para atrás, porque ya a partir de 1990 para adelante, por no decir 2000, ya han pasado más de 35 años, así como hubo un problema para interpretar la culpabilidad, también lo hubo para el dolo. Porque decir que el dolo es conocimiento y voluntad resulta muy ambiguo, ¿no? Muy ambiguo porque ¿cómo podemos integrar entonces el necesario o la necesidad de tener un conocimiento del aspecto objetivo, o sea, de lo que vas a realizar, la afectación de la acción a un tipo penal y a un bien jurídico, conocimiento, y de la voluntad de realizarlo o no? Un ejemplo típico. Juan X, una vez dije Juan Pérez en San Marcos, me acuerdo de un alumno, profesor, yo soy Juan Pérez. Por ahí puede haber un Juan Pérez. Juan X, llega un amigo, algo de la jurisprudencia, ¿no? Y la jurisprudencia ha tenido que revolucionar estos conceptos que son cerrados de la normática para darle, como dice Rocín, a respuestas orientadoras de política criminal y respuestas prácticas, ¿no? Un sujeto, ¿ya? Juan X, está en su casa tranquilo y de pronto lo llama un amigo y le dice, oye, ¿quieres irte a España? Qué barbaridad. ¿Y cómo así? Oh, pues hermano, necesito que me lleves unas cosas para allá, ¿no? Y te voy a dar pues $2.000 más los pasajes. Vas a estar en España 2 días, entregas este paquete que te voy a dar y te regresas. No te preocupes, que todo está arreglado en el aeropuerto, vas a pasar tranquilo. Bueno, el sujeto, Juan X, va al hotel, le entregan el paquete, le entregan los boletos y se va al aeropuerto. Y ahí es descubierto. Abra la maleta y encuentran droga.
Señor, yo no conocía conocimiento de voluntad, dolo, que lo que estaba transportando era droga. ¿Cómo usted no conocía, señor? Si usted está transportando droga, sí, pero yo no sabía. A mí el amigo me dijo, llévate esta maleta. Yo no quise saber lo que había ahí y como consecuencia de ello estoy acá. Pero yo no tengo conocimiento de lo que llevo ahí. Entonces, desde la perspectiva del conocimiento del dolo tradicional, entre comillas, ese sujeto sería absuelto, ¿no? Porque no tenía conocimiento de su conducta ilícita. Ahí es donde se cae la teoría del conocimiento de voluntad, pues, ¿no? Ahí es donde se cae porque esto es lo que llama Jacobs una ceguera del hecho. O sea, eh, yo no quiero saber lo que hay ahí, ¿eh? Yo solamente me voy a encargar de llevar ese documento a tal persona o llevar ese instrumento o ese dinero de lavado, etcétera, a un tercero. Yo no quiero saber de dónde proviene. Ahí se cae la teoría del dolo como conocimiento de voluntad y que todavía escucho algunos especialistas que hablan sobre este tema, lo cual no es conforme a derecho. ¿Por qué? Porque esa parte psicologista del conocimiento del dolo en el siglo XX fue agotada en su interpretación por parte de la doctrina más evidente, ¿no? Y esto nos ha hecho recordar hace poco Silva Sánchez, que quizás después de Roxin y de Jacobs una de las mentes más claras en el campo de derecho penal, porque él tiene una orientación no solamente de lo que es el concepto del derecho penal, sino de la teoría normativa. Fácilmente puede hacer interpretaciones de esto, ¿no? Entonces, el dolo se convierte en una construcción del tipo objetivo. Ojo, el dolo a partir de ahí se convierte en una construcción del tipo objetivo. ¿Y qué encontramos en el tipo objetivo? Los haceres, ¿no? Sujeto activo. En el peculado, ¿qué es lo que hace el sujeto activo? Se apodera de caudales o efectos del Estado, ¿no? En la colusión, ¿qué es lo que hace el sujeto activo? Se colude con un tercero, o sea, un extraneus, para defraudar el patrimonio del Estado en la contratación, en licitación. Tipo objetivo, tipo objetivo, ¿no? Entonces la pregunta es, oye, si ese es el tipo objetivo, entonces, ¿qué le queda a la parte subjetiva? Porque todavía se enseña así, ¿no? Aspecto objetivo del tipo, sujeto activo, funcionario público, relación de causalidad, violencia de la norma a través de un contrato que defrauda al Estado, bien jurídico tutelado, administración pública, aspecto subjetivo, intención de pecular, intención, no, pues, esto ya ha sido resuelto por la dogmática, hace poco lo decía Silva Sánchez en una conferencia en San Marcos, ¿no? Esto ya lo resolvió la dogmática hace 30 años. Entonces, ¿qué queda del dolo sin voluntad? Conocimiento. El conocimiento. Y ese conocimiento es solamente el aspecto objetivo. Y se ha llegado, bueno, esto ya sería materia de otra conferencia, ¿no? Para no confundirlo, e inclusive con un último trabajo que ha hecho el profesor Jacobs, que es Dolo y Conocimiento, todavía no se ha publicado, ¿no? Eh, el profesor García-Lu, pues, que ha hecho un comentario sobre este trabajo del dolo sin conocimiento de Jacobs, en donde Jacobs va más allá, ¿no? Jacobs dice, oye, la antijuricidad está dentro del aspecto objetivo. Y por lo tanto, la culpabilidad que lo teníamos como un tercer presupuesto y que lo tenían los causalistas y que el finalismo lo desprendió y lo ubicó el dolo en la tipicidad, ¿no? El dolo en la tipicidad porque se confundía con culpabilidad, ¿no? Hoy, Jacobs enseña de manera prolegómana que no solamente está en la tipicidad, sino se extiende a los marcos de la culpabilidad, es decir, volver al sistema causal. Esto es un poco difícil de entenderlo, ¿no? Porque
este material está todavía no ha sido materia de posiciones de los doctrinarios, sobre todo los alemanes y los españoles, en el campo del derecho como para darle una fertilidad a esta teoría que nos ha traído Jacobs, o que nos trae Jacobs, ¿no? Esperamos que la dogmática la vaya suministrando y en su momento esto vaya teniendo criterios de mayor rango para que se pueda discutir en la ciencia del derecho penal. Entonces, el dolo sin voluntad es el dolo con conocimiento. Y este dolo como conocimiento es el que domina al sujeto cuando realiza la acción. Entonces, el dolo se convierte en una cuestión netamente el aspecto objetivo. Netamente el aspecto objetivo. Los trabajos más eminentes lo encontramos en Hedberg, ¿no? Uno de los discípulos de Jacobs, ¿no? Y que ya Sergio Politov, un chileno, ya lo decía cuando él trabaja la teoría de los elementos subjetivos del tipo, lo de tendencia interna trascendente, tendencia interna intensificada, ya lo trabajaba en los fines de los años 80, de este autor chileno, muy poco citado, ¿no? Porque él tenía una escuela alemana. Zaffaroni nos hace recordar que esto es una proximidad a coger la individualidad del sujeto cuando habla con dolo, o cuando actúa con dolo, con conocimiento. Entonces, ¿el dolo qué es? Ahora, no es conocimiento de voluntad. El dolo es conocimiento del aspecto objetivo. Basta conocer el aspecto objetivo del tipo, aunque no tengas la voluntad de realizar el tipo penal de peculado, de colusión, de conclusión, etcétera, para violentar la norma, ¿no? Ejemplo de la jurisprudencia hay muchos, ¿no? Hay muchos, ¿no? El típico caso de recibir dinero sucio proveniente de lavado de activos, ¿no? Y entregarle a un tercero, ¿no? Esto fue lo que pasó con un periodista muy conocido, que ya salió en libertad también, quien recibió dinero, y él lo que hizo fue entregar ese dinero al destinatario, ¿no? Y por ello estuvo de pronto detenido cumpliendo una prisión preventiva, ¿no? O sea, solamente ese hacer, ¿no? ¿No? Yo no tenía conocimiento que lo que llevaba era dinero sucio proveniente del lavado de activos. No, pues, pero aspecto objetivo, o sea, ya en la práctica los jueces están aplicando esta teoría. Muchos podrán criticar y decir, no, porque son normas o son interpretaciones un poco maquiavélicas, ¿no? Porque en todo caso habría que probar si evidentemente tenía la intención de especular, o tenía la intención de traficar, o tenía la intención de hacer lavado de activos. Habría, ¿no? Que poder determinar. Entonces, esto nos lleva al campo procesal, ¿no? Definitivamente, ¿no? Quien hace dogmática tiene que hacer campo procesal. Claro está que cuando nosotros nos referimos a una conducta antijurídica, nos estamos refiriendo a una calificación que hace el fiscal, ¿no? Para realizar una investigación preliminar. Pero ya cuando nos encontramos en el fallo, que los jueces condenen o absuelven, ahí van a hacer una interpretación lineal de todos los elementos de la construcción de la teoría del tipo penal y de la dogmática para condenar, ¿no? Y obviamente que el tema de culpabilidad, ¿no? O de actuar contrario a la norma, se va a realizar, pues, criterio de la mayoría de los jueces, es en el acto oral, ¿no? Por lo tanto, en el acto oral recién vamos a valorar si la conducta de Juan es antijurídica o si la conducta de Juan es culpable, ¿no? Porque en la etapa de investigación preparatoria, lo que van a ver, lo que vamos a ver nosotros y el fiscal es si esa conducta está dentro de la familia catálogo de delito criminal, ¿no? Si la formalización de investigación preparatoria está individualizada, hay un tipo penal que lo invoca, lo reclama, ¿no? Si ha habido afectación o no ha habido afectación, será parte ya del proceso. ¿Esto será cierto? Es decir, en lo que es la temática de resolver el injusto en la jurisprudencia, injusto y culpabilidad, relación entre injusto y culpabilidad. Injusto como típico y antijurídico en un lado,
y la culpabilidad para temas de prevención o temas de sanción penal. ¿Tendrá que verse en el acto oral o se puede analizar en la etapa preparatoria? ¿No? O sea, lo que es contrario al derecho. Pues la mayoría de los jueces, por no decir todos los jueces, tenían antes de la casación 526-2022, repito, la mayoría de los jueces, por no decir todos los jueces, aún la Corte Suprema, antes de la casación 526-2022 de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, era aquella posición muy restrictiva en el cual los alcances de la antijuricidad y culpabilidad no se pueden ver en la etapa preparatoria. Solamente serán vistos en el acto oral, ¿no? Si la conducta es antijurídica, si hay una causa de justificación, si hay una causa de inculpabilidad, si hay un tema de atipicidad objetiva por carecer de culpabilidad, debe ser visto en el acto oral, porque en el acto oral dice, no vamos a pronunciar sobre los actos de prueba que en el acto oral se van a convertir en prueba, sea prueba de cargo para la fiscalía o prueba de descargo para los acusados. Sucedió un caso muy, pero muy sui generis, ¿no? Que es resolvió la casación 526-2022, en donde la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró fundada una excepción de improcedencia de acción a favor de un acusado, ¿no? Por delito de corrupción de funcionario, ¿no? En concurso con delitos de colusión, etc. El nombre de la persona no interesa, ¿no? Es que en primera instancia su defensa plantea una excepción en presencia de acción, indicando que el acusado, su cliente, había actuado conforme a derecho en su función de abogado. ¿Qué había pasado? Un día X, personal administrativo de Odebrecht va al estudio de este prominente abogado y profesor universitario, me interesa el nombre, ¿no? Para preguntarle sobre un contrato que iba a hacer el Estado con Odebrecht. ¿Ah? El estudio, como cualquier estudio jurídico, le pide la proforma, le pide los suministros, le pide, es decir, todo lo que está vinculado a ese contrato para que lo pueda analizar si era factible hacerlo o no era hacerlo. La temática eran dos. Uno, si había normas de carácter civiles y administrativas que impedían ese contrato. Uno. Dos, y si aún lo hubiese, habría una afectación de carácter administrativo para que este contrato sea ilícito. Es decir, lo que la empresa de le decía, oye, este contrato que le estoy dando a usted como estudio, tautológicamente, estúdielo y hágame un informe. Si es que se puede hacer este contrato con el Estado peruano y si ese contrato que se hiciera no fuera ilícito. No fuera ilícito. Bien, el estudio lo estudió, tautología aparte, y emitió un informe, ¿no? Indicando la licitud del contrato de acuerdo al artículo tal del Código Civil, de acuerdo al artículo tal de la Superintendencia de Banca y Seguro, de acuerdo a todos los organismos administrativos que intervienen en los contratos, suministros. Los que se dedican al aspecto administrativo lo entenderán mejor. Ese fue el informe del estudio. Resulta que Odebrecht, cuando realiza la contrata, coimea a algunos funcionarios para que ese contrato pueda pasar y el Estado peruano, me refiero, se de pronto comprometa con la empresa a realizar tal y cual obras de construcción. Esa fue la conducta del abogado.
Antijurídica, no antijurídica, inmoral, no moral. El tema concreto que la Fiscalía lo acusó por organización criminal, por concusión y por otros delitos en organización criminal. Pidieron prisión preventiva, le dieron la prisión preventiva, apelaron la prisión preventiva, le confirmaron la prisión preventiva, y luego por prolongación y exceso de carcelería en tiempo de COVID, salió en libertad, ¿no? Por un tema de prolongación, temas ya procesales. Vamos a la parte sustantiva. La primera, el juzgado de investigación preparatoria declaró improcedente la improcedencia de acción presentada por la defensa. ¿Y cuál fue el argumento? Dijo, lo que usted plantea en el sentido de que actuó neutralmente conforme a derecho en su función de abogado, es un tema de antijuricidad. Y eso no lo podemos valorar nosotros los jueces primeristas. Ese tema de antijuricidad será analizado vinculatoriamente con el tema de culpabilidad y si hubo dolo o no hubo dolo. Y eso no lo podemos hacer nosotros los jueces de primera instancia. Eso lo tendrá que hacer el juez que condene o el colegiado, de acuerdo a la tipología procesal, unipersonal o colegiado. Segunda instancia confirmó, casi con el mismo argumento, ¿no? Que la conducta está prevista en el artículo tal del Código Penal, ¿no? En la ley de crimen organizado, ¿no? Y por lo tanto, la conducta es típica, es antijurídica porque ha violado una norma y de cualquier manera, si esta es excluyente o no, tendrá que ser resuelto por los jueces del plenario, ¿no? Es decir, lo que van a condenar a resolver. Se fue en casación, que es esta, la 526-2022, se emitió por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. No, acá hay un artículo que yo publiqué en un ratito, LP Derecho. El título tiene Implicancia y consecuencias a partir del desarrollo de la casación 526-2022, Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, ¿no? Aquí, este trabajo tan más diseñado, tiene nota a pie de página, ¿no? Donde ustedes, los que puedan entrar, van a poderlo entender mejor. Entonces, en esta casación, qué importante es esto, ¿eh? Que para mí hace un giro en la Corte Suprema en la mayoría de casos que tiene, en el cual se adecua a la moderna correspondencia del derecho penal sustantivo. Y esta jurisprudencia es eminentemente científica, porque entre tanto dice lo siguiente, que evidentemente la conducta del procesado Juan X, no interesa el nombre, ha sido conforme a una actuación neutral dentro del ámbito del abogado. Dar una opinión jurídica sustentada en artículos del Código Civil, porque este estudio es un estudio especialista en derecho civil, y quien estaba acusado es un eminente profesor del derecho civil, y por qué no decir todo el derecho, no voy a decir el nombre, me interesa. El estudio actuado conforme al derecho. Y acá es lo que yo quiero dejar centrado en esta conferencia, ¿no? Y no solamente eso, dice la Suprema. De la pericia practicada al informe jurídico, se tiene que actuó conforme a derecho, es decir, no antijurídico. Segundo, que actuó dentro de la función del abogado, atipicidad. Tercero, como consecuencia de ello, el que este informe jurídico haya sido desarrollado por la organización criminal para quebrantar la confianza con el Estado peruano, en nada lo vincula al imputado. O sea, imputación objetiva o imputación necesaria, ¿no? Tremenda la jurisprudencia. ¿Qué te está diciendo? Oye, ¿sabes qué pasa? Oye, juez de primera instancia, tú debes valorar si una improcedencia de acción te están sustentando que la conducta no es antijurídica.
y menos culpable, ¿no? Y hemos dicho que Rossi pateó la culpabilidad para tema de pena. Hablemos solamente de antijudicial. Y su relación con la culpabilidad para el efecto de pena. 30, 35, 20, cadena perpetua, etcétera. Pena de muerte, los que están de acuerdo con la pena. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. ¿Eh? Sería otra conferencia. ¿Y por qué no estoy de acuerdo con la pena de muerte? Porque puede haber error. Y si hay error, matas al que no es autor. ¿Cómo repones ese daño? Hablo de un Estado democrático, ¿eh? No hablo de un Estado legal. Un Estado legal sí lo puede tener, pero un Estado democrático creo que no. Imposible. Y que un congresista lo plantee o que lo quieran plantear dentro de un Estado democrático o que nos salgamos los tratados internacionales tampoco lo veo. Entonces, en consecuencia, el Supremo le está diciendo, oye, todo lo que no sea antijurídico, pues, es atípico. El que se hayan hecho valer la organización criminal con el informe jurídico legal, que luego se haya manchado por la corrupción, no lo vincula al abogado. Una casación 526-2022 de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. El estándar de la argumentación a mí me parece de logicidad, en base a lo que hemos conversado respecto a cómo debe ser entendido desde Meyer hasta el tiempo de hoy, que la antijuricidad siempre será una ilicitud. Siempre será una ilicitud. Todo lo que es ilícito va a ser antijurídico. Pues si mi informe como abogado está dentro de mi función y utilizo normas vigentes y que luego terceros lo utilicen para convertirlo en una acción delictiva en organización criminal, no reclama tipicidad. No reclama tipicidad. Entonces, la imputación fiscal de decir, no, que a partir de este informe la organización criminal lo utilizó para defraudar al Estado, comete un error de interpretación de lo que es el injusto. Porque habría en todo caso que valorar si las citas que hace el abogado son contrarias al derecho. Es decir, si está aplicando normas inexistentes o está aplicando normas que ya no están vigentes. Una cosa que no exista, otra cosa que no esté vigente. ¿Eh? Es una especie de prevaricato que los jueces harían, ¿no? Y que también el abogado lo puede hacer. Yo creo que el abogado también puede ser acusado por prevaricato, ¿no? Aunque no sea juez, porque está invocando una norma que no existe o está invocando una norma que simplemente ha sido derogada. Entonces, en esa línea, pues, importa siempre, ¿no? Que el juicio de antijuricidad vinculado a juicio de culpabilidad, ¿no? Desde tiempo de Binding, ¿no? Carlos Binding, ¿no? Implica siempre, ¿no? Una antijuricidad de pertenecer todo al tipo. Hace poco hemos escuchado una conferencia del profesor García Lupo, ¿no? Quien a pesar de sus 90 años que tiene, todavía está vigente en el campo penal. Y el profesor García Lupo nos enseñaba pues que evidentemente hoy con el avance de la dogmática penal kantiana y hegeliana, ¿no? Hemos vuelto a desarrollar de manera práctica el derecho penal, ¿no? Y podemos encontrar ya en el campo del tipo objetivo, ¿no? Llamamientos de lo antijurídico, ¿no? ¿No? Porque el injusto es eso, pues típico de antijurídico. Si es antijurídico, no es típico, no será importante para el derecho penal. Habrá una sanción administrativa, una sanción civil, pero no penal. Pero ya desde estos campos, de estos tiempos, ¿no?
el aspecto objetivo del tipo ya está reclamando antijuricidades. Todo lo que es contrario al derecho está en el aspecto objetivo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿y para qué sería importante el aspecto subjetivable del tipo? Bueno, el aspecto subjetivable del tipo no lo confundamos con el dolo, pues. Conocimiento de voluntad. Basta conocer el aspecto objetivo y hay dolo. Ya lo hemos dicho, el dolo sin conocimiento de la voluntad siempre será aspecto objetivo. Y lo que en todo caso habría que analizar es el aspecto objetivo, lo que sucedió acá en esta jurisprudencia. En el aspecto objetivo, el autor actuó conforme a derecho en su rol de abogado. En el aspecto subjetivo, si esto sirvió o no para que la organización criminal se sustraiga de esta lícito para convertirlo en ilícito, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. En nada puede vincular al sujeto incriminado en una red criminal, ¿no? Porque otro de los sustentos de la Fiscalía Fuerte decía la sola pertenencia a la organización criminal, aunque no se han cometido los delitos posteriores. Eso es cierto. La sola pertenencia para cometer tanto delito. Y un contrato o un informe no llena la tipicidad. Entonces, en esta línea es muy importante, ¿no?, señalar que estos marcos de interpretación, que ya caben desde mucho tiempo, son conformes al derecho penal. Creemos nosotros que de los tiempos de von Lis, de los tiempos de Mayer, de Hegel, a la actualidad, podemos contar ya con una metodología del derecho penal sustantivo muy moderno, que los jueces están obligados a conocer, ¿no? Y por supuestamente todo operador y todo estudiante de derecho, ¿no? Esta evolución, ¿no?, que ha surgido a partir de los trabajos de estos profesores. Bien, hasta ahí va mi apreciación y comenzamos al rol de preguntas y de conversatorio, Muchas si gracias, lo hubiera. muchas gracias, doctor Santiago, por esta brillante exposición, realmente muy, muy dogmática, realmente, sobre el tema. Eh, bueno, tenemos una pregunta en la caja de... Y le voy a hacer la misma, ¿eh? ¿Cuál es la jurisprudencia relevante respecto a los elementos de la culpabilidad? Interesante la pregunta. Hemos dicho que la culpabilidad ya no es el reproche normativo, ni tampoco es el reproche a la responsabilidad del autor como persona, ¿no? Porque esto nunca tuvo una respuesta concreta de parte de los filósofos del derecho penal, y los normativistas lo han resuelto con Roxy, a que las consecuencias de la culpabilidad son consecuencias eminentemente de carácter de política criminal, ¿no? Y Rocín lo dice tajantemente en su libro Derecho Penal, parte general, en 1980. A partir de hoy, dice Rocín, ¿no?, queda resuelto el problema de la dogmática penal de hace 30 años de la culpabilidad. Y la culpabilidad a partir de hoy presupone la responsabilidad penal. ¿Qué significa esto? Significa que el legislador, cuando construye un tipo penal, en base a la acción desvalorada de la acción, y cuando sea más desvalorada, no sería igual matar con dolo de matar, simplemente, que matar con un elemento susceptible distinto al dolo, de tendencia interna trascendente, echar veneno, no será igual matar en una riña que asesinar, ¿no? Ahora con estos señores, estos que utilizan moto y matan, ¿no?, el sicariato, ¿no? Y para ello, lo que el legislador debe adecuar esa conducta con una pena. Entonces, cuando hablamos de culpabilidad, es buena la pregunta. Sus elementos podemos describirlos. Primero, es una pena. Segundo, es una agravante genérica o una agravante específica. Pero ya no se entra a la problemática de determinar si esa conducta se le podría hacer un reproche normativo al autor o ver si estaba
en su sano juicio cuando cometió el delito, ¿no? Eso ya escapó del derecho penal, ¿no? Escapó del derecho penal, un poco que te vincula a un derecho legalista, ¿no? Pero ya ese es un tema de tratamiento, en todo caso, ¿no? Y volvemos un poco a los trabajos de von Lis, porque dije al inicio, a von Lis poco o nada le importaba la culpabilidad, ¿no? Para von Lis, los que actúan con culpabilidad tenían que ser exonerados a través de una medida de seguridad. Para nosotros no, pues, ¿no? La culpabilidad, bueno, dije al comienzo, la medida de seguridad, si alguien me dice, profesor, encuentro tantas sentencias, medidas de seguridad, sería una tesis muy importante, vas a encontrar mínimas, ¿no? La mayoría son sentencias condenatorias. Siguiente ¿Otra pregunta. pregunta? Sí. Sí. Dice, ¿cómo ha evolucionado la jurisprudencia en la aplicación del principio de culpabilidad, especialmente en relación con la compensación de la pena por dilaciones indebidas o pérdida de derechos fundamentales durante el proceso penal? ¿Y qué implicaciones tiene esta doctrina para la garantía de un juicio justo y la proporcionalidad de las sanciones? Justamente lo estábamos viendo en un trabajo de investigación. Buena la pregunta. Ah, la garantía del debido proceso, ¿no? Vinculados pues a los juicios de culpabilidad. Cuando hablamos de juicio de culpabilidad estamos hablando modernamente en sentencias, ¿no? Hay dos clases de sentencias, las sentencias conformadas, ¿no? Aquellas en el cual un colaborador eficaz o o un tercero que fue testigo luego apareció como un procesado, eh, es condenado, ¿no? Y esto pasa en un acto oral frente al mismo imputado por otro delito, ¿no? Las consecuencias procesales es que esta transferencia de una sanción penal, siempre y cuando haya la peculiaridad de individualización entre identidad normativa, sujeto activo y pena, lo puede excluir del nuevo juicio, ¿no? Eh, y en esa exclusión del nuevo juicio tiene que haber esta identidad, ¿no? La pregunta es excelente porque esto te lleva a marcos, sobre todo en temas de criminalidad organizada, ¿no? En el cual X persona se va a la colaboración eficaz, tiene una sentencia conformada, ¿no? Y luego en otro proceso parecido, ¿no? Puede ofrecer esa sentencia conformada para que sea absuelto, ¿no? Y esto en la práctica los jueces lo están aceptando por el tema básicamente de la presunción de inocencia y si ya ha sido condenado por delitos que están vinculados a la nueva criminalidad, ¿no? Esto está pasando en casos muy importantes, no voy a decir los nombres porque no es necesario decirlo, del crimen organizado. Entonces, este juicio de culpabilidad hay que entenderlo como sentencias, ¿no? Como sentencias que están vinculadas, obviamente, a sanciones penales, ¿no? Porque las sentencias de absolución, sí, se van a pronunciar sobre la culpabilidad, pero no nos puede servir mucho. Lo que nos va a servir son las sentencias condenatorias, ¿no? Para ver hasta dónde el juez motiva una resolución en el cual no solamente conforma una conducta ilícita, sino también un juicio de culpabilidad. Repito, el juicio de culpabilidad vinculado siempre a una norma. Y el criterio de compensación siempre va a ser, ¿no? Siempre va a ser ese. ¿Esta pregunta? ¿Sí? ¿Están presentes? Creo que se fue el sistema. Buenas. Ya, sí, había un problema. Dice, en el caso que usted explicó del que transporta droga, igual debe asumir su responsabilidad penal, tenga o no conocimiento de lo que está transportando. Por supuesto, claro. Hemos dicho que la teoría del dolo tradicional es conciencia y voluntad. Oye, tuve conocimiento del aspecto objetivo. ¿Cuál es el conocimiento del aspecto objetivo? Llevar algo sospechoso y que usted tenía la obligación de sospechar que lo que usted estaba llevando tenía un conocimiento de una acción típica.
No, pero yo no tenía voluntad de llevar lo que yo pensé que era. La ignorancia de la realización del acto, que ya pues ya habla como la ceguera. No quiero ver lo que estoy llevando. Por eso que ahí se cae la teoría del conocimiento de voluntad, ¿no? Basta conocimiento del aspecto objetivo, que lo que está transportando no tiene justificación de transportar. Oye, no, yo desconozco lo que está ahí en mi maletera de mi carro. ¿Cómo no vas a conocer si es tu carro? Por lo tanto, pues ya han habido sentencias muy conocidas, ¿no? Caso Messi, por ejemplo, ¿no? El caso de, de Messi, él es absuelto, pero al papá sí lo condena, ¿no? Por delito tributario, ¿no? No, que yo desconocía que en España se pagaba tanto por el derecho tributario, ¿no? Pero sí tributaba. Bueno, ¿conocías o no conocías? Entonces, la teoría de los abogados era la teoría clásica del dolo, pero hoy ya no se maneja. Conocimiento de voluntad del aspecto objetivo, ¿no? Siguiente ¿Otra pregunta, pregunta? dice, los problemas de legítima defensa putativa se analizan en el ámbito de la culpabilidad. Buena pregunta, muy buena pregunta. Hay una discusión, ¿no? Hay dos profesores, Hurtado Pozo es uno de ellos, Iván Meini el otro. Hurtado eh, enseña que la defensa errada o la defensa falsa o putativa, ¿no? Se analiza a nivel de la antijuricidad, ¿no? Porque evidentemente en la antijuricidad hay conductas preceptivas y conductas omisivas, ¿no? ¿Cuáles son las preceptivas? Oye, no cometas tal delito por esto. ¿Y cuáles son las permisivas? Oye, tú puedes cometer este delito siempre y cuando te adecues a este catálogo de exoneración, ¿no? Legítima defensa. Pero ¿qué pasa si hay un error en la legítima defensa? Yo creo que me están atacando y disparo y mato, pero no es que te querían atacar, sino era un amigo o un tercero que tú lo confundiste con un disfuncional. Este criterio de poder aplicar en todo caso una minoría de la sanción penal por una defensa imperfecta, en todo caso sería una defensa imperfecta, ¿no? No legitima evidentemente la atipicidad de la conducta, porque siempre habrá una vulneración, ¿no? Y yo, de mi perspectiva, alguien puede decir lo contrario, ¿no? Y podemos estar de acuerdo en eso, es que este análisis no va a ser a nivel de la culpabilidad, sino a nivel de la antijusticia, ¿no? Siguiente ¿Esta pregunta pregunta? dice, ¿existe jurisprudencia vinculante respecto a que el dolo ya no requiere el elemento de la voluntad y solo Sí, sí, requiere por el pleno supuesto. conocimiento de la conducta Por típica? supuesto, por supuesto, bastante jurisprudencia en cuanto al lavado de activos, ¿no? Este, um, uh, sí, bastante jurisprudencia en lavado de activos, mucha jurisprudencia, sobre todo en lavado de activos. Siguiente dice, la interpretación restrictiva del artículo 7.3 del título preliminar del Código Procesal Penal, aplicado a la casación 526 2022. Ay, ahí está un poquito, no entiendo bien la pregunta. Artículo tanto del título preliminar, por favor, si me lo pueden leer, ¿qué Sí, dice artículo es? la interpretación restrictiva del artículo 7.3 del título preliminar del Código Procesal Penal Entiendo, artículo en romano, 7 ¿no? En romano. queda proscrita la responsabilidad penal objetiva. ¿A eso se refiere? Bueno, la pregunta más la relaciona con la casación 526 del Sí, pero quiero 2022. saber si se está refiriendo a que queda proscrita la responsabilidad penal objetiva. A eso se Mm, refiere porque me está nombrando un inciso. Y no especifica, solamente habla de la interpretación restrictiva, A ¿no? ver, si lo interpretamos como que queda proscrita la responsabilidad penal objetiva, definitivamente que sí, ¿no? Definitivamente que sí. Yo lo especifico en mi artículo publicado en el EP Derecho, implicancias y consecuencias a partir del desarrollo de la casación 526-2022 a la pena permanente de la Corte Suprema, con 35 fichas. Bueno, siguiente, dice el análisis que se hacía en la culpabilidad. Ahora, ¿dónde se haría? Si en la Buena culpabilidad se pregunta. analizaba si ese delito se ha cometido sin que medie algún desequilibrio mental. Buena pregunta. Excelente la pregunta. Excelente la pregunta. Ese análisis, a partir de Rossi, es un análisis eminentemente de política criminal.
Es decir, hasta qué punto los jueces deben proceder a sentenciar a personas que han desarrollado desequilibrio mental, ¿no? O sea, afectaciones neurológicas en su conducta, von Lis, apreciaciones de no poder comportarse conforme a derecho, ¿no? Roxy, y afectaciones de incorporación a la sociedad. Ya ahí hablamos un poco de los sociólogos penalistas, ¿no? Entre ellos Luhmann, ¿no? Que da una serie de criterios cuando la persona no se puede comportar conforme a derecho y no puede introducirse en el campo del derecho, ¿no? Lo que Jacob llama disfuncionalidad o conducta disfuncional dentro de un derecho penal del enemigo. En el derecho penal del enemigo no se observa si esa persona tiene una anomalía psíquica o un problema de percepción de su conducta antropológica. En el derecho penal del enemigo sepan todos que estamos en un derecho penal del enemigo, ¿no? Exoneración de liberaciones condicionales, de pronto prohibiciones para ciertos delitos de derecho penitenciario, de pronto minoridad de edad para los casos de robo agravado, ¿no? Cometidos por menores de edad, ¿no? Aumento de sanciones penales, ¿no? En las categorías sistemáticas respecto a lo que es progresivamente las agravantes genéricas y específicas, ¿no? Implicar de pronto en las diferentes empresas, no la obligación, pero ya una tendencia de obligación a que todas las empresas jurídicas tengan un complan ya, ¿no? Diseñado para poder evitar el tema del lavado activo, ¿no? Todo implica, obviamente, una evaluación que lo hace muy rápido para poder calificar una conducta. Más que nada se va a basar en lo que es típico y lo que hoy modernamente, a propósito de los últimos trabajos, ¿no? De Basigalupo, que cita a Roxin, perdón, que cita a Yacos, que evidentemente todo se resuelve en el tipo penal, ¿no? Aspecto objetivo del tipo ya va reclamando conductas de antijuricidad. Por eso que Yacos, el dolo, lo ha vuelto a colocar en la culpabilidad, lo que para cualquier penalista sería algo irrisorio, porque esto ya ha sido parte de discusión cuando se analizó el tema del causalismo, ¿no? Acuérdense que fue Belsen con el finalismo que incorporó el dolo, que estaba en la culpabilidad, lo pasó a la tipicidad. Hoy el dolo cumple una doble función, ¿no? Función de protección y función de sanción. Siguiente dice, ¿cómo se relacionan el principio de culpabilidad y el juicio de imputación? Ah, buena pregunta. El juicio de imputación está desarrollado bajo tres factores, ¿no? El primer factor es que la gente haya puesto en peligro el bien jurídico. El segundo es que la haya aumentado, ¿no? Y el aporte de Roxin, que este aumento se aplique también, ¿no? En el tipo ulterior del radio de acción. Repito, en el tipo ulterior del radio de acción. ¿Qué significa esto? Significa, siguiendo a Manuel Abanto, quien desarrolla la teoría de Rosin para el derecho penal patrio nacional, significa que el juego de tipicidad, ese juego de tipicidad en base al principio de culpabilidad, va a ir en función de los elementos normativos del tipo, o sea, los elementos que en todo caso después tendrá que averiguar extrapenal, valoraciones, y los elementos objetivos del tipo, es decir, de lo que la gente realizó o omitió en realizar. En base a lo explicado respecto a la culpabilidad, ¿un inimputable cometería delito? Buena pregunta, muy buena pregunta. Evidentemente la primera respuesta sería no, pero hacemos dogmática, ¿no? En teoría un inimputable no comete delito. Yo recuerdo pues una de las primeras clases de mi maestro Víctor Prado en San Marcos, cuando él nos enseñó parte general. Esa pregunta le hicieron a Víctor Prado, ¿no? Una compañera mía que hasta ahora siempre nos comunicamos por eso. Estoy hablando más de 40 años. Eso fue el 86, 87. Profesor, un inimputable puede cometer delito.
Pues todos nos quedamos mirando porque en teoría sabemos que no, ¿no? Pero a la luz del derecho y de la normática penal y de las estructuras del tipo penal, evidentemente existe una cláusula, ¿no?, de cierre de la inimputabilidad. Por lo tanto, si el inimputable menor de edad que sufre anomalía psíquica, ya sea por falsa percepción, ¿no?, proveniente de la neurología de la mente, etcétera, no cometerá delito. Cometerá una infracción, sí, de carácter civil, una responsabilidad extracontractual, ¿no?, como producto de esa acción, ¿no? Para eso usted aplique el artículo 1969, 1970, 1971 de la responsabilidad extracontractual, ¿no? Pero esa perspectiva, ¿cometerá delitos? Diríamos que no. Pero ahora, vayamos a la modificatoria, esta última que ha habido sobre la minoridad de edad. Un menor de edad de 16 años, que para la Constitución es un menor de edad, para la ley penal ya no lo es, para los casos de crimen organizado en función de delito contra el patrimonio. Entonces, en teoría, semántica y semiótica, es inimputable, cometería el delito de hurto agravado en organización criminal. Todo esto en conferencia. Geométricamente, ¿no? Porque ya la ley lo contempla como responsable penalmente, aunque por omisión diga no, está tipificado, por lo tanto ya no es un inimputable. O sea, es un inimputable, perdón, es un inimputable para la sociología del derecho, pero para el derecho positivo sería responsable penal. Es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Siguiente, doctor. ¿Cuál es su opinión de la teoría normativista del dolo, que aún lo sitúa en la tipicidad? Buena pregunta. Buena pregunta, pero la pregunta sería que, ¿cuál de las teorías normativistas? ¿La teoría normativista funcionalista radical o moderada? ¿No? Vamos a seguir la línea del funcionalismo moderado, ¿no? Obviamente el dolo está en la tipicidad para la teoría funcionalista, hace poco lo decía Silva Sánchez, ¿no? Vayamos a describir las acciones descriptivas y las acciones adscriptivas, ¿no? Las acciones descriptivas están previstas en la ley. Las adscriptivas es relacionado a la categoría de delito. Hay un justo de hurto, hay un tipo de robo, hay un tipo de violación y hay un tipo de lavado de activos, ¿no? Esto viene a ser la función adscriptiva del tipo. Tanto en la función normativista moderada como en la radical, el dolo contemplado en la tipicidad cumple esta función. El dolo, tradicionalmente colocado en la culpabilidad, también cumple esa función, porque lo dice Jacob. El dolo cumple una doble función, función de tipicidad y función de culpabilidad. Repito, el dolo cumple una doble función, función de tipicidad, que es la teoría normativista moderada, y función de culpabilidad o función de sanción, ¿no?, para la teoría radical. Eh, ¿Qué teoría del derecho penal está usando Bukele en El Salvador? Buena pregunta. Teoría del derecho penal del enemigo y la postulación de Carl Schmitt cuando asumió el, el Ministerio de Educación en el Tercer Reich alemán, ¿no?, en donde el derecho formaba parte de un derecho supralegal, más no un derecho democrático, ¿no? Porque a partir de ahí no solamente hay una violación a los derechos humanos, sino un corto plazo para investigar y sancionar penalmente. No se puede, por más que sean unas organizaciones criminales, por más que sean disfuncionales, pues penarlo en 7 días. 7 días es demasiado poco para poder sancionar a una persona y luego ir disminuyendo su vida en un penal, ¿no? La manera como lo tratan, que casi están mucho tiempo sin polo, ¿no? Los tienen prácticamente de la parte superior desnudos, ¿no?
y un tratamiento que mucho deja de desear. Es muy parecido a lo que el Estado alemán hizo contra los gitanos y los judíos. En la estafa o incumplimiento contractual puede haber una conducta neutral. En el incumplimiento contractual, pues supuestamente que sí, porque el incumplimiento contractual, otra pregunta muy buena, porque mucho se ha confundido un incumplimiento contractual con un delito de estafa. ¿No? El delito de estafa es mantener en error al sujeto pasivo, repito, mantenerlo en error al sujeto pasivo cuando el agente sabe, tiene conocimiento que no va a poder cumplir. En el incumplimiento contractual no hay un mantenimiento de error, solamente y simplemente es la negación a no completar el acuerdo. Y esa negación de no completar el acuerdo está dentro del marco civil. Como consecuencia de ello, ¿no? Ahí se le aplica, o se le aplicaría en todo caso, la nulidad del acto jurídico, uno, dos, y la consecuencia de la nulidad del acto jurídico y la consecuencia patrimonial, ¿no? Se entiende, porque esto ya te lleva un poco al libro de obligaciones, que de acuerdo a los contratos, ¿no? No solamente debemos aplicar el 140, sino también todas las normas previstas en lo que es el libro de obligaciones, ¿no? Es decir, esas sanciones pecuniarias que pueden traer como consecuencia los embargos para poder sustraer o poder habilitarlo ilegalmente cometido por el tercero. Este es en el marco, obviamente, de un incumplimiento contractual. Muchas veces se confunde con la estafa, ¿no? La estafa tiene otro copulamiento de carácter sustantivo, ¿no? El saber que no vas a cumplir, el mantener en error, y no solamente mantenerlo en error, sino eh, finalmente no cumplir con el acuerdo. Última pregunta, doctor. Sí. Dice, ahora que está de moda el comercio de criptomonedas y muchos otros negocios digitales, si el pago proviene de un dinero ilícito, pero para uno es casi imposible saber su fuente. En este caso, no existe conocimiento del origen del dinero, ya que uno amerita que el dinero es legal, ya que proviene de una transferencia nacional. En este caso, el banco hubiera realizado el filtro. También buena la pregunta porque, a ver, vayamos a las etapas de lavado, ¿no? Colocación, ¿no? Que es la más importante y en donde no se puede evitar o no se puede descubrir el dinero sucio, ¿no? Y la integración, ¿no? En el cual ya el dinero está lavado. Es obvio que si alguien va a un juego de azar, como llaman un casino, y gana, ese dinero ya está legalizado. Por lo tanto, si la pregunta es por ahí, si el agente, el ciudadano que gana ese dinero a través del juego, del azar, cometería delito, no, porque ese delito ya está legalizado. Ya está legalizado. Ya ese delito inmaculado ya está manchado, está mezclado con figuras lícitas. Acuérdense ustedes que la lavado de activos no solamente implica la inversión, sino la conversión. Ese dinero ya está convertido. Dice, con relación a lo que ha mencionado de la estafa, ¿cómo se entiende el contrato criminalizado? ¿Es un aspecto que se queda en la antijuricidad o atipicidad? No entiendo la pregunta. ¿Contrato criminalizado? No, no entiendo. No, 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 no. O sea, el tema contrato criminalizado no es una categoría del derecho. En todo caso, es una, de pronto, quiero entender. Como categoría del derecho no la conozco, pero podría ser como una caracterización de una disposición fiscal. ¿Por ahí es la pregunta? Bueno, habría que hacer la repregunta. En todo caso, doctor, la última que sea, ¿cómo se determina la responsabilidad penal a nivel de la culpabilidad? Ok, no, otra buena pregunta, ¿no? Eh, la culpabilidad, debe quedar claro, es la presunción de responsabilidad penal. O sea, se presupone por la culpabilidad una responsabilidad penal. Y a partir de ello, para poder determinar esa responsabilidad penal, primero hay que ver el injusto, ¿no? O sea, lo que cometió el delito, lo que cometió el agente, lo que cometió contrario al derecho, ¿no? El delito que sea, ¿no?
y el marco básicamente del tercio, ¿no? Del sistema de tercio, aplicado en función del artículo 45 y 46 del Código Penal, que tiene que ver básicamente con las carencias sociales o con la manera de los agravantes genéricos o específicas que pudieron haber habido en la conducta. Ello va a adoptar como consecuencia una pena abstracta y a una pena concreta. Y esa pena concreta, en función del análisis de estos tres elementos, no estoy tomando todavía los días multa, porque esa es otra operación, ¿no? Fundamentará una sanción penal. ¿Por qué 25? ¿Por qué 30? ¿Por qué 17? ¿Por qué 14 años? Bien, doctor. En nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, queremos agradecerle por esta magnífica conferencia y también a los participantes que han hecho, como usted ha dicho, muy buenas preguntas. Creo que ha nutrido más, digamos, lo que esperamos realmente, pues, lograr que en este tipo de conferencias, que es eh, el lado de la ponencia y también el lado de la participación de los que nos acompañan con sus preguntas. Entonces, sin más, nuevamente agradecerle y a todos los que nos han acompañado, más de mil participantes, decirles pues que estamos muy satisfechos de ustedes y los esperamos pues en una siguiente conferencia la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.